Empecemos por el dato que debería estar colgado en la pared de cada comité ejecutivo. Según el MIT, el 95% de los pilotos de IA generativa implementados por empresas durante el último año fracasó en aportar valor real al negocio. No fracasaron técnicamente, los modelos funcionaban, las demos también, las licencias estaban disponibles, pero fracasaron en lo único que importa, mover los resultados. Y aquí aparece una paradoja que casi nadie está administrando. Los datos de adopción son espectaculares. 2/3 de los usuarios de IA aseguran que la tecnología les permite dedicar más tiempo a tareas de alto valor, y el 90% de los desarrolladores ya la usa a diario según el informe Dora de Google. Al mismo tiempo, Harvard Business Review reporta que cerca del 90% de los ejecutivos no vio mejoras medibles de productividad atribuibles a la IA en los últimos 3 años. ¿Es esto una contradicción? Ambos datos describen el mismo fenómeno desde dos pisos distintos del edificio. El colaborador está mejor. El negocio no. La distancia entre la experiencia individual de la herramienta y el impacto agregado en los resultados es el costo exacto de adoptar sin rediseñar. Y es la distancia que este manual busca ayudarte a cerrar. ¿Por qué ocurre? El Work Trend Index 2026 de Microsoft le puso número a la respuesta con una precisión incómoda. El impacto real de la IA depende el doble de los factores organizacionales, cultura, sponsorship de la gerencia, incentivos, que de las habilidades individuales del colaborador. La llaman la paradoja de la transformación. Nosotros la llamamos de una forma más simple. La IA productiva no se compra, se diseña y se diseña desde arriba. ¿Alguien en tu directorio va a decir que esto ya lo vivimos? Que Excel multiplicó por 100 la eficiencia de cálculo, que los ERP transformaron la operación y que la empresa sobrevivió a ambos. Es cierto, pero la analogía, bien leída, no tranquiliza. Advierte. En ambos casos hubo décadas de maduración. Las organizaciones pudieron equivocarse, corregir y volver a intentar, porque su competencia iba igual de lento. La IA generativa se democratizó en meses, con barreras de entrada prácticamente nulas. A fines de 2025 ya alcanzaba a una de cada 6 personas en el mundo. El margen de error que tuviste con Excel esta vez no existe. Tu competencia no va a esperar a que madures. Este manual organiza el desafío en 5 ejes, 5 decisiones de diseño organizacional que nadie puede tomar excepto el CEO. Al final encontrarás un roadmap con una acción concreta por eje y un autodiagnóstico de 10 preguntas para saber, hoy, de qué lado del 95% está tu organización. Primero, el criterio, el único activo que no se automatiza. La masificación de la IA generativa está provocando algo que ninguna tecnología anterior logró: la democratización de la destreza analítica. Tradicionalmente, una gran parte del valor del C-Level y de los mandos directivos se sustentaba en el acceso a información y en el expertise acumulado para procesarla. Hoy, cualquier colaborador con un modelo de lenguaje avanzado genera síntesis de datos, proyecciones y análisis de mercado en segundos. Eso tiene una consecuencia directa sobre el liderazgo. Cuando la respuesta se vuelve un commodity, el valor migra hacia el origen del proceso, la pregunta. El líder que construyó su carrera sobre tener todas las respuestas está viendo cómo su ventaja se evapora. El que va a liderar la próxima década es el que domina 3 capacidades que ningún algoritmo replica: saber qué pedir, desafiar las premisas del output e interpretar los resultados con sentido de negocio. Según Microsoft, el 86% de los usuarios de IA ya trata los resultados del algoritmo como punto de partida y no como respuesta final, manteniendo el control del pensamiento crítico. La organización ya entendió que el output crudo no basta. La pregunta es si su liderazgo está entrenado para aportar lo que falta. El criterio, además, no es estático. Se alimenta, se entrena y se degrada. Un comité ejecutivo que dejó de hacerse preguntas incómodas hace 3 años no va a recuperar esa capacidad por comprar una licencia. La primera inversión en IA de una organización seria no es tecnológica. Es formar a su primera línea en el arte de preguntar mejor. Segundo, el dividendo de tiempo y la trampa que lo devora. La promesa más tangible de la IA es lo que llamamos el dividendo de tiempo. Al automatizar tareas de baja densidad cognitiva, minutas, reportes, traducciones, la tecnología libera horas y eso se puede medir. 2/3 de los usuarios ya lo confirman, y la cifra sube al 80% entre quienes operan con flujos basados en agentes. Ahora bien,
¿Qué hace una organización con esa capacidad liberada? Aquí se abren dos opciones estratégicas, las más importantes de todo este manual. El camino corto es cosechar el dividendo como ahorro. Misma producción, menos gente, un beneficio de una sola vez. El camino largo es reinvertirlo como crecimiento, usar la capacidad liberada para lanzar productos, entrar a mercados y expandir el negocio. El Barómetro Global de Empleos ENIA 2026 de PwC, que analizó más de 1.000 millones de anuncios de empleo en 6 continentes, midió qué camino están tomando las empresas que más valor capturan, y el resultado incomoda a los entusiastas del recorte. Las compañías más expuestas a la IA hicieron crecer sus plantillas más rápido que las menos expuestas, 52% contra 36%, y también sus salarios, 24% contra 17%. No porque la IA cree empleo por arte de magia, sino porque la productividad abarató el costo de crecer, y crecer demanda personas. Es el mismo patrón de Excel que no achicó las áreas de finanzas, sino que masificó el análisis financiero. La lección para el SEO es que el dividendo de tiempo rinde más cuando se reinvierte que cuando se cosecha. Pero el dividendo esconde una trampa de diseño cultural y es la razón por la que tantas organizaciones lo desperdician sin darse cuenta. Si la empresa automatiza la operación pero mantiene intacta su cultura orientada al volumen, el tiempo liberado no se convierte en pensamiento estratégico ni en crecimiento. Se convierte en más volumen, más correos, más reportes automatizados, más reuniones para discutir la sobreproducción de información. La automatización sin criterio no amplifica el valor, amplifica el ruido. En Chile ya vivimos una versión de esta trampa, y no fue tecnológica. La reducción de jornada a 42 horas demostró que comprimir el tiempo sin rediseñar el modelo de trabajo no mejora la calidad de vida. La empeora. Equipos haciendo lo mismo en menos horas, líderes midiendo presencia en lugar de impacto. Implementar IA sin rediseño cultural produce exactamente el mismo efecto. Se defiende el modelo productivo anterior forzando los mismos vicios dentro de un contenedor más eficiente. El dividendo de tiempo requiere una directiva explícita del SEO sobre dónde se reinvierte, y esto es, en dos frentes estrictamente humanos. El primero es la reinversión estratégica, que las horas ahorradas en armar reportes se destinen a explorar nuevos modelos de negocio, analizar riesgos emergentes y diseñar escenarios futuros. El segundo, el foco en el talento crítico, conversaciones difíciles con stakeholders, acompañamiento de los equipos en la incertidumbre y desarrollo de planes de sucesión. Si el SEO no decide a dónde va el tiempo liberado, la inercia cultural lo decide por él, y la inercia siempre elige el volumen. Tercero, la arquitectura cultural. Los 3 errores que explican el 95%. Las transformaciones digitales fracasan cuando se abordan exclusivamente desde los sistemas, el hardware o las herramientas. Un despliegue masivo de licencias sin un cambio paralelo en creencias y comportamientos solo genera fricción, desconfianza y productos abandonados. Detrás del 95% de fracasos hay 3 errores que se repiten con una consistencia casi monótona. El primero es creer que la IA sirve únicamente para hacer más eficiente lo que ya existe. Muchas organizaciones toman los mismos procesos de siempre y simplemente los ejecutan más rápido, pero eso no cambia el negocio. El verdadero rol del SEO es cambiar la pregunta. En lugar de preguntarse, ¿cuántas horas nos va a ahorrar la IA? Debería preguntarse, ¿qué decisiones podremos tomar ahora que antes eran imposibles? Ahorrar tiempo libera recursos, pero tomar mejores decisiones transforma una empresa. El segundo error es automatizar procesos que ya estaban mal diseñados. Incorporar inteligencia artificial a un flujo burocrático o innecesariamente complejo solo consigue que los problemas ocurran con mayor velocidad. Por eso, antes de automatizar, hay que revisar y simplificar los procesos. Si un proceso tiene 20 pasos innecesarios, automatizarlo solo significa ejecutar esos 20 pasos innecesarios mucho más rápido. El tercer error es medir el éxito por el nivel de adopción. Muchas empresas celebran la cantidad de licencias activas, los ingresos a la plataforma o el número de consultas realizadas. Pero esos indicadores solo muestran uso, no resultados. El SEO debe medir el impacto real. Si crecieron las ventas, mejoró la satisfacción de los clientes o disminuyeron los riesgos. La adopción es un medio. El impacto es el verdadero objetivo. Los 3 errores tienen el mismo origen: confundir cumplir con transformar. Pero hay un cuarto factor:
menos visible y más importante, que decide si los tres se corrigen o se perpetúan. La distancia entre la cultura declarada y la cultura real. Si la compañía predica innovación en las paredes, pero penaliza el error operativo derivado de experimentar, los colaboradores optarán por la inacción racional. La corrección no es un email, es modelaje. Cuando un líder usa la IA de forma transparente, expone sus propios errores metodológicos y normaliza el aprendizaje continuo, sus equipos reportan incrementos sustanciales en pensamiento crítico y confianza frente a los sistemas. La cultura no solo se comunica, se demuestra. Cuarto, la línea ética, qué es IA-able y qué no. Hay un caso que se cita en casi todas las conversaciones sobre IA y empleo, pero que se cuenta a medias. Klarna, la fintech sueca de pagos, lanzó un asistente virtual que en su primer mes gestionó 2,3 millones de conversaciones, el equivalente al trabajo de 700 agentes, redujo el tiempo de atención de 11 minutos a menos de 2 y generó un impacto estimado de $40 millones. Esa es la mitad del cuento. La otra mitad, meses después, Klarna tuvo que volver a contratar. Descubrió que para las interacciones que requieren conectar con emociones complejas, navegar situaciones delicadas y sostener un vínculo humano real, la IA no resolvía. Ese segundo capítulo es el más valioso del caso, y es el que la mayoría de las organizaciones elige ignorar. Hay un concepto que usamos en Olivia para nombrar esta realidad. No todo en una organización es IA-able. Hay tareas, decisiones e interacciones que la IA hace mejor, más rápido y más barato que una persona. Y hay otras donde la presencia humana, con toda su complejidad y capacidades, como la empatía, es irreemplazable. La tecnología reduce la incertidumbre técnica y acelera la ejecución, pero carece por completo de la capacidad de asumir consecuencias. El apetito de riesgo, la brújula ética y la responsabilidad ante un error del sistema siguen siendo un monopolio estrictamente humano. Trazar esa línea, qué se automatiza, qué no y quién responde cuando el sistema falla, no es una tarea de TI, es una decisión de gobernanza que pertenece a la mesa del CEO, con compliance y riesgos en rol protagónico. Organismos como la ONU y la OIT ya advierten sobre la gestión algorítmica y la intensificación de la vigilancia digital. La regulación va a llegar. La pregunta es si tu protocolo llega antes. Los protocolos no deben nacer de un ejercicio teórico de cumplimiento, sino de las dinámicas que ya están ocurriendo en tu operación. Un síntoma: el auge del correo corporativo despersonalizado. Hace 2 décadas, la frase "enviado desde mi dispositivo móvil" justificaba un mensaje corto y errores de tipeo. Hoy, las casillas de la alta dirección se inundan de comunicaciones extensas que, por su tono simétrico, estructura aséptica y vocabulario estandarizado, revelan haber sido redactadas por un asistente. El título, esta vez, de esa interacción debiera ser "enviado por Copilot". El fenómeno parece menor y no lo es, porque instala una pregunta corrosiva para la confianza organizacional. ¿Estamos contratando el criterio de un profesional o subsidiando la suscripción de un robot? La respuesta no es prohibir, eso es imposible, sino delimitar con transparencia, acordar el uso de IA para estructurar textos y refinar ideas, y prohibir la simulación de autoría en comunicaciones críticas. La regla de fondo es simple. La IA puede redactar tu mensaje, no puede ser tu palabra. Quinto, el cálculo silencioso, mando medio, pipeline y lo indelegable. Detrás de muchas estrategias de IA hay un cálculo que pocos directorios admiten en voz alta: la apuesta a que la tecnología permitirá reducir la capa media. Los datos globales lo confirman con dureza. Gartner proyecta que el 20% de las organizaciones eliminará más de la mitad de sus mandos medios apoyándose en IA hacia 2026. Korn Ferry encontró que el 82% de los directorios espera reducir hasta el 20% de su fuerza laboral en los próximos 3 años por automatización. Y mientras esa decisión madura, la consecuencia ya es medible. El promedio de reportes directos por gerente subió 50% desde 2013 y el 45% de los mandos medios reporta burnout, el porcentaje más alto de cualquier capa organizacional, según Gallup. La capa media no se está achicando ordenadamente, se está vaciando primero y los que quedan absorben el desorden. El mando medio es, históricamente, el segmento cuyo trampolín de visibilidad
fue la resolución eficiente de tareas operativas y analíticas, las tareas que la IA automatiza primero. Al desaparecer el entregable intermedio, desaparece también su canal tradicional para demostrar valor. Pero hay una segunda consecuencia, más silenciosa y más grave, que casi nadie está midiendo. El mando medio no es solo donde aterriza la estrategia, es donde se forman los futuros líderes. Cuando la capa se vacía el peldaño donde tradicionalmente se entrena al próximo C-Level. The Day reporta que el 77% de los CHROs ya carece de confianza en su banca para roles críticos y el efecto es diferido por diseño. El profesional de entrada de hoy no estará listo para liderazgo senior hasta dentro de una década. El directorio que hoy celebra el aplanamiento como eficiencia va a pagar 2 veces, una buscando ejecutivos en el mercado externo a costos crecientes y otra absorbiendo los errores predecibles de líderes formados en otra cultura. ¿Cómo se gobierna una decisión de este calibre en un contexto que cambia cada semestre? Con agilidad ejecutiva, la disciplina de decidir, actuar, aprender y ajustar de forma iterativa. Harvard Business Review le puso nombre al antipatrón, la urgency trap. Priorizar los problemas visibles y de corto plazo por encima del valor estratégico real sin generar valor. La gobernanza que funciona se sostiene sobre 3 disciplinas. El propósito del negocio por sobre la optimización local. Un algoritmo que optimiza la métrica de un departamento puede estar destruyendo la experiencia global del cliente o del colaborador. Decidir con información suficiente en lugar de esperar la información perfecta, asumiendo la velocidad como mitigador de riesgo, y la revisión continua como rito formal, normalizando la corrección de rumbo como práctica saludable y no como síntoma de fracaso. Y como salvaguarda final, una frontera que el CEO debe trazar de manera explícita: el monopolio ejecutivo indelegable. La hoja de ruta de expansión, la reputación, la definición del riesgo a tomar y el cuidado del tejido humano de la compañía no se automatizan ni se delegan a un algoritmo. No porque la tecnología no pueda opinar sobre ellos, sino porque nadie más que el CEO puede responder por ellos. El roadmap, 5 acciones, una por cada eje. El primer eje instala el criterio como competencia formal. Entrena a tu primera línea en formular mejores preguntas y validar outputs con sentido de negocio. Evalúa criterios, no solo entregables. La primera inversión en IA no es tecnológica. El segundo eje decreta la reinversión del dividendo. Baja una directiva explícita sobre a dónde va el tiempo liberado. Exploración estratégica y talento crítico. Si no lo decides tú, la inercia cultural lo decide, y la inercia siempre elige el volumen. El tercer eje prohíbe automatizar lo roto y cambia el tablero. Ningún flujo se automatiza sin sanearse antes, y reemplaza las métricas de adopción por métricas de impacto. Ventas, clientes, riesgo. Lo que se mide mal, se gestiona peor. El cuarto eje publica tu protocolo de uso y traza la línea IA-able. Define qué se automatiza, qué no, y quién responde cuando el sistema falla. Incluye las reglas de autoría. La IA puede redactar el mensaje, no puede ser tu palabra. El quinto eje audita tu línea de sucesión antes de aplanar. Antes de reducir la capa media, mide tu banca de sucesión real. Rediseña el rol del mando medio y evalúalo por desarrollo de sucesores, no por entregables. El organigrama que recortas hoy es el comité ejecutivo que no tendrás en 5 años. Autodiagnóstico. ¿De qué lado del 95% estás? 10 preguntas. Respuesta honesta, sí o no. Cada no es un punto exacto donde tu organización está replicando el patrón del 95%. ¿Puede tu comité ejecutivo escribir en una sola frase consensuada qué problema de negocio resuelve su estrategia de sí a IA? ¿Mides el éxito de la IA con variables duras del negocio y no con licencias activas o consultas mensuales? ¿Rediseñaste algún proceso de decisión gracias a la IA o solo aceleraste los que ya existían? ¿Existe una directiva explícita sobre a qué se destina el tiempo que la IA libera? ¿Algún flujo de trabajo fue simplificado antes de ser automatizado en los últimos 12 meses? ¿Tus líderes modelan públicamente el uso de IA, incluyendo sus errores? ¿Tienes un protocolo escrito que defina qué es IA-able en tu operación y qué no? ¿Sabes cuántos de tus gerentes medios están formando sucesores hoy? ¿Tu plan de reducción de estructura incluyó una medición previa de la banca de liderazgo?
¿Hay un rito formal de revisión donde corregir el rumbo de la estrategia de IA sin que se lea como fracaso? 7 o más. Sí. Estás construyendo el 5% exitoso. Entre 4 y 6, estás a tiempo, pero la ventana se cierra. 3 o menos. La buena noticia es que ya sabes exactamente por dónde empezar. Cierre. La conversación del lunes. Si este manual cumplió su propósito, no termina cuando cierres el documento. Termina el lunes, cuando lleves una sola pregunta a tu comité ejecutivo. ¿Estamos diseñando nuestra IA o solo la estamos comprando? La respuesta honesta a esa pregunta vale más que cualquier benchmark, porque el verdadero liderazgo en la era de la IA no se mide por la sofisticación de los sistemas implementados, sino por la madurez, el criterio y la resiliencia de la cultura humana que los gobierna. En Olivia acompañamos hace más de una década a organizaciones de Latinoamérica y España en la parte difícil de esta ecuación. No la tecnología, sino el rediseño cultural de liderazgo y de estructura que la convierte en valor. Si al terminar el autodiagnóstico te quedaron más no de los que esperabas, esa conversación es exactamente la que sabemos tener, porque la IA productiva no se compra, se diseña, y se diseña desde arriba.